A continuación vamos a explicaros cómo manejar los distintos mandos que vais a encontrar en el salpicadero, ¿vale? Evidentemente la parte central del salpicadero siempre va a ser el volante. A su izquierda tenemos una palanca superior, que es la palanca de las luces, no hay mucho que decir de ella, y una palanca debajo de esta, que es la del regulador de velocidad y la del limitador de velocidad. Normalmente vosotros la vais a encontrar ya configurada para regular velocidad, y simplemente lo que vais a tener que hacer es subir la palanca hacia arriba cuando estéis en la velocidad que queréis mantener. El vehículo ya mantendrá la velocidad, y subiendo o bajando la palanca podéis ir regulando. Tiene un pulsador en la parte externa de la palanca que sirve para cancelar y volver a activar la última velocidad que teníais regulada. Y luego además tenéis otra posibilidad, que es, girando el anillo que encontráis en la palanca, pasar del modo de regulación de velocidad al de limitación de velocidad. La limitación de velocidad sirve para determinar que a partir de la velocidad que digáis, levantando también la palanca hacia arriba, no permita acelerar mucho más de la velocidad que habéis indicado, ¿vale? Siempre para cancelar, recordad que tenéis el botón este, o al frenar o al embragar se cancelará el modo también de regulación de velocidad. Después de esto, antes de meternos más hacia el salpicadero, aquí tenéis otro botón que lo que permite es subir y bajar el escalón de la puerta de acceso al habitáculo. Si arrancáis el motor y notáis un pitido muy agudo, significa que está el peldaño activado, digamos. Entonces no hace falta que acudáis a la puerta del habitáculo, podéis levantarlo simplemente pulsando este pulsador de aquí, ¿vale? Aparte, aquí tenemos la luneta térmica, que en este caso tampoco nos resulta nada novedoso.